A TV Perú Mundo los saluda Paola Pejoveso el lunes 9 de febrero. Veamos qué temas tenemos para hoy. La situación diplomática de Uruguay se complica. El canciller Almagro tendrá que dar explicaciones ante el Parlamento por expulsión de un ciudadano iraní. En tanto, alertan por ingreso de árabes con pasaportes falsos en el país. Mientras en Argentina el gobierno tildó a la oposición de oportunistas por aprovecharse del caso Nisman, mientras que en Venezuela filtran nuevas fotos de Leopoldo López en la cárcel. Barack Obama y Angela Merkel se reunieron para tratar la difícil situación entre Ucrania y Rusia. El presidente norteamericano acusó a Rusia de querer redibujar las fronteras de Europa por la fuerza. Y reaparece John Cantlie, esta vez desde Alepo, Siria, mientras la coalición continúa la ofensiva contra bases del Estado Islámico. Por su parte, Barack Obama pedirá autorización al Congreso para usar la fuerza contra los terroristas. Muy bien, de esta manera empieza TV Perú Mundo. Y es de Sierra de Yerbal, me la contaron las grotas y las piedras de afilar, el rumor del romerillo y el viento en el carobar, y la mirada ariscona del Aníbal Montaraz. Me parece que la oigo en un rocillo pasar, el jinete va chiflando y es el indio Paladar, campo de la Salamanca, camino del Guatobí. Ay, si la tierra está sola al salir a lo Errollí. Con música uruguaya empezamos el programa. Bienvenidos, soy Paola Pejovés y vamos a estar con Farid Cajat en el análisis. Y empezamos con el Uruguay. Y el canciller de ese país está citado para este jueves, ¿no? Para dar explicaciones. Parece pues que la oposición y todo el mundo le reclama porque ese es un hecho que sucedió hace ya más de 2 meses. ¿Cómo está, Farid? Buenas tardes. Sí, es por la presunta aparición de un artefacto explosivo sin detonador cerca de la embajada israelí. Así es, les contamos que el canciller Luis Almagro pidió protección especial para los judíos en su país. Además, tendrá que explicar en el Congreso sobre la salida de un diplomático iraní vinculado a la sospechosa presencia de un maletín cerca del ex sede de la Embajada de Israel en Montevideo. Vamos a explicarle este caso en el siguiente informe. Uruguay está en medio de una controversia por la presunta expulsión de un diplomático iraní involucrado en una amenaza con bomba en la Embajada de Israel. Para comprender este tema hay que tomar en cuenta los siguientes puntos clave. El 8 de enero de este año se halló una bolsa en un artefacto sospechoso en el World Trade Center a 100 metros de la Embajada de Israel en Montevideo. Pero este no fue el único caso, ya que solo algunos días atrás, el 24 de noviembre del 2014, se encontró un maletín en la calle Boulevard Artigas. En ese entonces ahí se encontraba la antigua sede de la Embajada israelí. La rápida investigación y las filmaciones apuntaron hacia Ahmed Sabat Gold, de 32 años, un diplomático iraní de mucho peso durante el gobierno de Mahmoud Ahmadinejad. Por esa coincidencia, Montevideo decidió consultar con la embajada iraní. Pero antes de tomar alguna decisión, Sabat Gold ya había regresado a su país tras culminar sus labores en Uruguay. El canciller Luis Almagro comentó al respecto. Hay una filmación que definitivamente muestra el vehículo, la matrícula, y él mismo es reconocido porque alguien de la seguridad uruguaya de la Embajada de Israel lo reconoció porque había trabajado antes en la Embajada de Irán en Montevideo. No había ningún hecho delictivo porque un maletín que contiene papeles viejos que fue dejado al lado de un contenedor no es un acto delictivo. Pero sí, no nos gustó toda esa combinación de elementos y por lo tanto pedimos que los mismos no se dieran más. La persona se fue porque había terminado su función, se fue antes de que yo tuviera la reunión con el embajador de Irán.
El ministro Almagro ha sido prudente con sus afirmaciones y no ha querido decir si este incidente tiene vínculo con el del explosivo hallado en el World Trade Center, derivando este tipo de consultas al Ministerio del Interior y la Dirección Nacional de Inteligencia, que tienen a su cargo la investigación. Pero tanto la Cancillería como el Ministerio del Interior emitieron el viernes un comunicado conjunto. Ahí señalaron que las investigaciones no arrojaron prueba alguna respecto a la participación de algún funcionario iraní ni de otra embajada. Además, precisaron que no hay elementos que incriminen a alguna persona en el caso del World Trade Center del pasado 8 de enero, ya que no hay filmaciones que determinen quién puso la bolsa en el lugar del hallazgo. Respecto al caso del maletín, el comunicado asegura que no contenía ningún explosivo y que la presencia del funcionario iraní en el radio de la Embajada de Israel era un hecho casual. Almagro dijo que estas situaciones llevan a tomar medidas más estrictas en relación a la seguridad de la Embajada de Israel, los diplomáticos israelíes y la comunidad judía. Lo que ha sorprendido a opositores y a la prensa nacional e internacional es que el presidente José Mujica, conocido por su locuacidad, no ha querido hablar sobre el tema. Yo no voy a hacer ninguna declaración por ahora. El fin de semana, Almagro también pidió a través del diario El País de Uruguay que dejen de darle vueltitas al asunto del iraní. Para el senador electo por el Partido Independiente, Pablo Mieres, el saliente gobierno de Mujica no debe mirar al costado ni barrer todo debajo de la alfombra. Según él, Almagro debe aclarar lo más pronto posible este asunto ante el Parlamento, ya que a nivel regional se viven momentos delicados por casos como ese, en referencia indirecta al caso AMIA y la muerte del fiscal Alberto Nisman en Argentina. Este asunto ha coincidido con los casos de violencia doméstica contra mujeres y niños registrados en las familias de refugiados sirios, denunciados por los diarios locales El País y El Observador. Los informes incluso señalan que al menos un niño fue hospitalizado por abuso físico. Estos mismos medios también denunciaron algunos ingresos con pasaportes falsos. Mientras El Observador dice que son iraníes, El País de Uruguay solo asegura que son árabes. Se trata de al menos 10 personas que llegaron de Brasil con pasaporte israelí falso. Cuando viajaron a su destino final en España, pidieron asilo político, señalando que son sirios que huyen de la guerra. Ahí fue cuando Madrid informa a Montevideo del caso y el gobierno entra en alarma. Según el diario El País de España, ellos serían refugiados con mayores ingresos económicos que con documentos falsos y ayudas de traficantes de personas los movilizan por Brasil, Perú o Venezuela para luego asilarlos en España, Francia o Alemania. Por todos estos temas, el canciller Almagro acudirá al Parlamento este jueves para una interpelación. Así es, vamos a hablar de este ciudadano de Irán que se llama Ahmad Sanat Gol y se desempeñaba como consejero político en la sede diplomática de Irán en Montevideo y abandonó el país el 7 de diciembre pasado, 2 días antes que el gobierno de Uruguay elevara una queja ante la embajada persa en Montevideo. Si al parecer todo es casualidad, él pasaba por ahí, si se trata de un maletín, ¿por qué elevar una queja? No me queda claro que la queja haya existido, porque mucha de la información ahora resulta que no era verdadera. Por ejemplo, el diario israelí Haaretz fue el que da originalmente la noticia de que este diplomático había sido expulsado del Uruguay. Y ahora resulta que eso no era cierto. Y luego de que aparece en un diario israelí, medios locales reproducen la noticia. Pero reitero, en retrospectiva nos enteramos de que eso no era cierto. Y ese es el problema que creo que también tiene que ver con lo que sucede en Argentina, ¿no? Irán e Israel son enemigos, eso es más o menos obvio. Y parte de la información que presuntamente pretende inculpar a Irán, en este caso, la provee la embajada israelí, como el propio canciller uruguayo ha dado a conocer. Entonces, esa información hay que tomarla con pinzas porque son, digamos, repito, gobiernos rivales que tienen interés en incriminar el uno al otro en problemas, incluso si no hay evidencia de ello. Yo creo que lo mismo pasa, dicho sea de paso, en el caso de la Argentina. Claro, porque sería cualquier, sospechoso igual como un palestino cercano a la embajada de Israel o un israelí cercano a la embajada de Palestina. Yo creo que sería una cosa similar, simplemente hay odios mutuos y que se reflejan en ese tipo de situaciones. Pero lo cierto es que
esa es una información que lo han sabido a través de un tercero. Y eso es lo que seguramente están reclamando en la oposición. O sea, es que el canciller explique el porqué o que explique qué información se tenía o que aclare el caso, ¿no? Claro, es esto, ¿no? Es esa falta de información lo que se está... Claro, lo impresionante aquí es que la única información directa del caso la provee una embajada extranjera y no los servicios de inteligencia locales, ¿no? Sí está demostrado por la filmación de la embajada israelí de que el diplomático iraní estaba cerca del lugar de los hechos el mismo día o en días cercanos, pero también está probado, y lo dice el diario El País de Uruguay, de que este diplomático tenía hijos menores de edad que recibían atención médica en un centro hospitalario cercano al lugar donde está la embajada israelí. Claro, lo que algunos decían, bueno, a partir de ahora que los funcionarios de Irán busquen centros de atención médica un poco más lejos de la embajada israelí, pero como el propio canciller decía, no hay nada ilegal respecto a deambular en espacios públicos, aunque sea cerca de una embajada con la cual tu gobierno tiene relaciones tensas. Pero ¿qué tipo de relaciones hay entre Irán y el Uruguay? ¿Realmente hay intercambio comercial? ¿Qué cosa hay? Hay una embajada... Porque aquí no hay, ¿no es cierto? Nosotros hay embajadas iraníes en, si no me equivoco, todas las capitales sudamericanas, salvo Paraguay, Asunción de Paraguay y Lima. Claro. Son las únicas capitales sudamericanas, no sé las Guyanas con certeza, que no tienen embajada israelí. Las embajadas no solo se abren para desarrollar vínculos comerciales, tanto Israel como Irán tienen interés en diversificar sus relaciones diplomáticas, precisamente porque en el caso de Irán hay sanciones de larga data que Estados Unidos y la Unión Europea le han aplicado, y en el caso de Israel hay sanciones recientes que la Unión Europea ha empezado a aplicarle. Claro, y además está pues el tema delicado, un tema sensible, que es el caso Nisman. En Argentina, un país muy cercano al Uruguay, casi como que fuera el mismo país, y en el cual después, lamentablemente, esas suspicacias se están dando, ¿no? Sí, en el caso Nisman seguimos sin tener información fidedigna sobre, que dé algún indicio sobre qué ocurrió, si se suicidó o no, y si no se suicidó, quién sería el autor del asesinato. Sí, eso lo vamos a hablar después, porque hay poco. Va a declarar sí. el famoso espía, y ahí se podrá ver, porque al parecer es la persona con la cual estuvo hablando Nisman días antes de su fallecimiento, pero vemos pues que en Uruguay, bueno, se esperarán la posición del canciller, que cuente los hechos, simplemente que piense el hecho. Bien, un momento de dar pase a la franja electoral. Espacio no electoral gratuito. Ley de partidos políticos. Reglamento de financiamiento y supervisión de fondos partidarios.